Hola, ¿qué tal? Nuevamente en estos espacios que tenemos de Realidades para Reflexionar, estamos con Marcelo Encinas. Te agradecemos, Marcelo, por este nuevo espacio que nos brindas para poder seguir dialogando sobre la salud mental. Y más que nada, dando línea de la continuidad del video anterior, consultarte fundamentalmente en las diversas consultas que tienes en el consultorio y las problemáticas con lo que normalmente las personas llegan a él. Bueno, yo atiendo un consultorio privado y además doy clases de salud mental justamente en la Facultad de Enfermería. Y una de las cosas que me gusta siempre decir a mis pacientes y sobre todo a mis alumnas, que en realidad em, yo no tengo la receta de la felicidad ni creo que nadie la tenga. Los libros solamente están las patologías, las enfermedades mentales, pero no está la forma correcta de vivir. Mm. Entonces, entendiendo esto, quizás lo que hacemos en el análisis es un poco tratar de entender al paciente por qué le pasa lo que le pasa. Y dentro de las consultas, lo que te decía recién en el otro video era justamente que las personas que sufren o que vienen a consulta generalmente es porque sienten o padecen, ¿no? Esto del padeciente, algún sufrimiento psíquico, que es el dolor psíquico. Y para esto nosotros siempre se ha tendido a clasificar las patologías de acuerdo a la sintomatología, lo que se llama la semiología. Sí. La semiología es el estudio justamente de estos síntomas y rasgos que presentan las personas. Y una de las cosas que más frecuentemente el paciente viene son aquellos que llamamos nosotros trastornos de ansiedad. Dentro de los trastornos de ansiedad, los más frecuentes hoy por hoy son generalmente los trastornos panic attack, tipo panic attack. Manual de Psiquiatría los considera como trastorno de angustia, pero en realidad son muy, o sea, son considerados como panic attack o ataques de pánico. Y una de las características fundamentales a tener en cuenta en los ataques de pánico no es solamente el ataque de pánico, sino que es la persistencia del ataque de pánico. Es decir, que lo que llamamos nosotros el miedo al miedo. Un ataque de pánico, un episodio de pánico, no dura mucho tiempo, 15 a 20 minutos como sumo. ¿Qué sucede básicamente en esto y para tenerlo en cuenta? Bueno, muchas veces lo que sucede es que el paciente siente una dificultad para respirar. Entonces se le cierra el pecho, siente que no le entra aire, ¿sí? Siente que le transpiran las manos, siente que se acelera su corazón. Y eso es una de las cosas por las cuales muchas veces recurren a la guardia. Para diferenciarlo de un ataque cardíaco, es importante tener en cuenta justamente unos análisis clínicos para poder ver que en realidad no se trata de un infarto o de otra situación física, sino más bien este estado de ansiedad. Nosotros, dentro de... Qué tremendo estrés, ¿no? Para que pase esto en nuestro cuerpo, ¿no? Porque eso es Exactamente, porque nosotros importante. está regulado esto. Esto Bien. está regulado. Nosotros tenemos el sistema nervioso, está dividido el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo. Exacto. Dentro del sistema nervioso autónomo, que es el que regula todo La respiración, claro, la exactamente, es palpitación. automático, tenemos el simpático y el parasimpático. Exacto. A mí me gusta decir que el simpático no es tan simpático, porque el simpático justamente es el que aumenta todo esto, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la respiración y hace que una persona se prepare para una situación de peligro. Es decir, se tensiona la persona y está preparada para una situación de peligro. Y esto, en realidad, no hay un peligro. No es como, por ejemplo, en una fobia, donde podemos observar un objeto en el cual la persona se tiende a escapar, justamente. En el ataque de pánico, no. Esto puede pasar en cualquier momento, inclusive hasta estar relajado en la casa descansando y puede tener un ataque de pánico la persona. Exactamente. ¿No? Esto tiene que ver, por eso es esta consulta, porque el paciente se siente desesperado, no sabe qué le pasa fundamentalmente, tiene desconocido, o algunos pueden buscar ahí, Claro, googlearlo, como dicen, buscar en internet y ver esta patología, pero no saben cómo hacer justamente. O haber sufrido algún trauma que puede entender que le esté llevando a esto. Es Pero que hay no gente que necesariamente, no hay un exactamente. trauma, justamente lo Tal que cual. tratamos de hacer nosotros en la terapia es poder
ayudar al paciente para que pueda superar estas situaciones, no para controlarlas, sino para poder realmente curar al paciente. Que es la diferencia justamente que muchas veces algunos me preguntan cómo trabajo yo, si trabajo con psicoanálisis, si trabajo con TCC, que son las terapias cognitivo-conductuales, que están muy en boga hoy. Y yo en realidad, yo trabajo con psicoanálisis. Yo no les digo a los pacientes qué es lo que tienen que hacer, pero sí he notado y he visto, por supuesto, los resultados en los pacientes, cómo se curan los pacientes a partir del análisis que hacemos en la terapia. Pero bueno, el tema de esta consulta es muy frecuente, al igual que el TOC, que llamamos, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Hay que diferenciar lo que es un trastorno de lo que es... Perdón, Marce, antes de que pasemos al TOC, consultarte. Estoy en un lugar específico y una persona está sufriendo un ataque de pánico. ¿Cómo lo puedo ayudar? No, simplemente hay que contenerlo, escucharlo, no hay que hacer nada, digamos, en esto de ninguna maniobra, ninguna cuestión física para esto, simplemente poder contenerlo, estar con la persona sin interferir, digamos, en este proceso, porque lo que hay que entender es que esto se le va a pasar. No es, esto, como digo, se produce un desequilibrio en el simpático y el parasimpático, pero el parasimpático, que produce bradicardia, baja, va a hacer justamente que esto se vaya equilibrando de nuevo. Pero eso lleva un tiempo, generalmente en 30 minutos. Hay algunos pacientes que frente a esta situación, obviamente por mucha ansiedad, recurren a la medicación, ¿no? Y entonces, bueno, ahí tendrán que consultar a un psiquiatra que le da una medicación. ¿Hay medicación específica para esto? Sí, hay medicación específica para esto, que se llaman ansiolíticos, ¿sí? Bueno, hoy por hoy son los más vendidos. Yo siempre digo que antes estábamos en la era de mesozoica, paleozoica, y ahora estamos ansiolítica y ansiolítica. Bueno, esta es la situación en la cual hoy se está viviendo, digamos, la mayoría de los que se consumen en el mundo tiene que ver con esta medicación. Pero bueno, en realidad no es que la medicación vaya a curar esta patología, no es que vaya a dejar de tener, sino lo que va a hacer que los síntomas vayan a disminuir. La persona está más tranquila, está más relajada. De hecho, vienen ansiolíticos que son sublinguales y actúan rápidamente frente a un ataque de pánico. Y algo más, los entornos, ¿no? Porque bueno, también hablábamos fuera de cámara la importancia que tienen los entornos, cómo los vínculos que tenemos cercanos pueden acompañar en ciertos procesos, ¿no? Aquellas personas que tienen ciertas formas de vida por una cuestión laboral, por familiar inclusive, pero bueno, cómo los entornos también colaboran o no en esto que cada persona puede llegar a vivir, y más aún si tiene ataques de pánico, digo, porque no hay tanta comprensión en la temática, y esto es lo que buscamos obviamente con este espacio, poder romper esas ideas. Bueno, esa es muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta, porque justamente lo que hace, o lo que la función es poder transmitir que en realidad esta situación, primero que nada, no es algo que la persona esté dramatizando, ¿no? No es algo que la persona esté haciendo porque sí, sino que realmente lo está padeciendo, y la persona siente que se muere, siente que le falta el aire, que realmente siente esa situación de desesperación, ¿no? Quien ha sufrido un ataque de pánico puede manifestar. Sufrir un ataque de pánico no quiere decir que la persona tenga un pánico, o mejor dicho, un trastorno de ansiedad. El trastorno es cuando se repite. Bien. ¿Sí? Es decir, todos podemos tener un ataque de pánico en la vida sin que eso sea un trastorno. Por ahí esa es la diferenciación. Pero, ¿qué sucede en la persona que manifiesta esta situación? ¿Cómo se siente esta persona? Realmente se siente que se va a morir, se siente que se va a desmayar, que le va a pasar algo, ¿no? Esta inminencia de la muerte hace que la persona se sienta muy mal y necesite recurrir a ayuda. Cuando consultan, lo que nosotros hacemos, como dije, yo no doy una medicación, sí, pero sí lo que hacemos es trabajar no sobre el síntoma, sino sobre estas condiciones sociales. Esto que decís vos. Por ejemplo, ¿qué está pasando en la familia?
qué pasa en el entorno, qué pasa con su trabajo, qué pasa con sus relaciones de amistad, todo lo que implica a la persona en sí. Entender esa problemática y sobre todo lo que yo hago hincapié es en qué ha pasado en los años anteriores a esta situación, es decir, cómo la persona llega a este momento. Obviamente que todo es un devenir y la persona que consulta tiene toda una historia de vida detrás de esta situación. Entonces, ¿de cuándo fue el primer ataque de pánico? ¿Cómo comienza esta historia? Bueno, ahí es lo que tratamos de empezar a armar como un rompecabezas y de entender. Hay personas que tienen una mayor predisposición a la ansiedad. ¿Por qué? Porque básicamente son estructuras temerosas. Había el manual de psiquiatría anteriormente hablaba de una personalidad temerosa. Que justamente porque hay algunos que dicen que esto se adquiere a lo largo de la vida, que los miedos se van aprendiendo. En realidad hay miedos que son innatos porque tienen que ver con la autoconservación y hay miedos que se van aprendiendo naturalmente. O sea, tiene que ver con los dos, con lo social, con lo ambiental y también con lo personal. Hay personas que tienen mucha más resistencia y tienen mucha más fuerza, lo que llamamos la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de sobreponerse a una situación de trauma. Pero hay personas que han vivido situaciones traumáticas muy fuertes. Ahora, también hay que entender qué es un trauma. Ese es un tema para analizarlo, ¿no? Porque el trauma... Que no es medible entre una persona y otra, digo. Exactamente, cada persona puede vivir su trauma. Exacto. Por ejemplo, cuando hubo el accidente de los colectivos acá, sí, del colectivo de los chicos en la Cuesta de los Terneros. Bueno, llega una paciente, que es la primera que llega a ese momento, porque es policía. Entonces, cuando pasó eso, ella fue la primera que llegó al lugar. Y me dice, doctor, dice, usted no sabe las cosas que yo vi. Bueno, ¿qué viste? Nadie le había preguntado. Claro. Porque uno cuando está escuchando a alguien, a veces hay cosas que uno no quiere preguntar. Sí, omite por una cuestión de sobreentender, pero entonces, no es la forma. Es justamente eso, poner en palabras lo que uno vio, lo que uno vivió. Eso fue destrabando esa situación de trauma y esta persona empezó a superar esos ataques de pánico que tenía, ¿no? Esta situación, inclusive que después comienza también con unas fobias y demás y puede superarlas justamente a partir del análisis. Pero yo lo que quiero que se pueda entender que la diferencia entre trauma, había un autor muy famoso, Octavio Paz, que yo lo conocí en Mendoza, tuve la suerte de conocerlo, yo estudié los libros de él, pero cuando yo estaba en el colegio, en ese tiempo se llamaba Asociación de Psicólogos, fui a Mendoza y tuve una charla con él, éramos un grupo de psicólogos, y una psicóloga colega le preguntó, Octavio, ¿qué sucede en la mente cuando se produce un trauma? Dice, es como un quiebre, a partir del cual la vida ya no es la misma. Sí. Esa es la definición de trauma. Antes y un después. Exactamente. Ahora, también existen microtraumas. ¿Qué son los microtraumas? Por ejemplo, una situación de bullying, un maltrato, ¿me entendés? En la escuela con un adolescente, las situaciones que se viven producto de la frustración, porque obviamente los chicos a lo mejor no consiguen aquello que quieren o no logran. Bueno, esto indudablemente... Sí, promesas incumplidas por parte de sus padres, los chicos, en lo laboral, y hay un montón de cuestiones. Entonces esta frustración hace que, bueno, luego también sean microtraumas que después obviamente se ven en la edad adulta también, ¿no? Exactamente. Y esa desconfianza frente a ciertas formas, digamos, de compromiso de parte del otro, ¿no? Por eso mismo, estos traumas pueden generar distintas patologías, como por ejemplo una crisis de ansiedad, crisis de angustia o un TOC, un trastorno obsesivo, o una fobia, por ejemplo, ¿no? Una fobia, que tenemos distintos tipos de fobia. Sí, un TOC también, digamos. Por supuesto. De hecho, el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, hay que diferenciar lo que es la obsesión de la compulsión. Que no es solamente aquella persona con la silla. No. Eso es para aclarar que el TOC no es solamente eso. No, porque justamente esa es la diferencia con trastorno. Perfecto. ¿Cuándo se transforma en un trastorno? Cuando la persona lo sufre esta situación. Es decir, todos tenemos o podemos tener rasgos de personalidad que pueden ser de distintas situaciones. Por ejemplo, rasgos obsesivos, ¿no? La persona que es muy ordenada y todo ese tipo de cosas, pero una cosa son los rasgos de personalidad y otra cosa es un trastorno,
¿sí? El trastorno, acordate, siempre está asociado al sufrimiento, al dolor psíquico. Perfecto. Bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre lo que es una obsesión y una compulsión? La obsesión tiene que ver con los pensamientos. Esos pensamientos que están dando vueltas en la cabeza. Y la compulsión tiene que ver con querer controlar esos pensamientos actuando, haciendo algo. Sí. Por ejemplo, yo tenía un paciente que se lavaba las manos, un chico que estudiaba en la UTN hace muchos años, y se lavaba las manos 1 hora por día. 1 hora, gastaba una pastilla de jabón por día. Antes de ponerse a estudiar, antes de hacer algo, él se lavaba 1 hora por día. ¿Ves? Esta es la compulsión. Como un ritual, digamos, ¿Y dentro de su... cuál era su obsesión? Mm, Que él temía haberse contagiado de SIDA. mm. Pero él nunca había tenido relaciones sexuales. Es decir, la compulsión, o mejor dicho, la obsesión, son pensamientos que no necesariamente tienen que ver con la realidad. Tienen que ver con los miedos, Sí. tienen que ver con situaciones de trauma, ¿sí? Que quizás hayan quedado en esto y por eso la importancia de la terapia. Cuando uno empieza con estas rumiaciones mentales, ¿no? Empieza a dar vueltas, y esto comienza a generar una perturbación en el día a día. Comienza la persona a tener una preocupación constante por algo. Y esa preocupación constante hace que uno se empiece a sentir mal y que uno no pueda disfrutar, como dije, de situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Bueno, y los síntomas fundamentales es un cierto aislamiento, Mm, que tal esto cual. también lo vemos en el comportamiento de los jóvenes cuando comienzan Ujú. a tener ciertos problemas, digamos, o dificultades para encontrar esas herramientas necesarias Exacto. para poderse, por decirlo así, desarrollar en esos vínculos que van teniendo tanto en los colegios como con sus padres mismos. Lo que hay que diferenciar en los jóvenes o en adolescentes es lo que es lo normal en la adolescencia, Tal cual. ¿sí? Mm. Y lo que es patológico. Porque ahí es donde muchos creo que quizás no pueden entender esta diferenciación, porque lo normal es que el adolescente se rebele. Sí. ¿Y qué esperamos? Si es lo normal, es que el adolescente tiende a Hasta transgredir, sería a preocupante transgredir. que no lo haga. Exacto, justamente. Ahí De sería el hecho tema. es Exacto. justamente, por ejemplo, en un niño que no juega, en un Tal cual. adolescente que no se revela. Bueno, Exacto. esas son conductas que son propias de la etapa, digamos. Por eso analizar la salud mental en distintas etapas es muy importante. Y esto tenerlo en cuenta. Es decir, a veces el adolescente, por ejemplo, que transgrede una situación, como digo, está dentro de lo esperable, pero cuando esto ya comienza a ser, empieza a tener dificultades sociales, de interacción, que sería lo esperable, porque el adolescente construye su identidad a partir del grupo, y un chico que se aísla queda recluido del grupo. Entonces uno empieza a decir, bueno, esto no está dentro de lo que es esperable. Bueno, ahí es donde uno tiene que empezar a ver. O por ejemplo, un adolescente que comienza con situaciones de, por ejemplo, el bullying, esta Sí. situación de malos tratos, situación de agresividad, bueno, eso ahí es donde uno tendría que actuar, digamos. Pero bueno, esto tiene, como digo, tiene que ver en cada etapa de la vida. Perfecto. Marcelo, la verdad que estamos para poder hablar muchísimo tiempo más, pero bueno, siempre en estos espacios como que tenemos un breve momento para poder también que la gente se entusiasme, porque bueno, entendemos que hoy también con esta dinámica que existe, cuesta mucho que las personas se mantengan concentrados en temáticas que son muy importantes, pero que lamentablemente no termina siendo como de esta parte nuestra de conciencia, decirnos, me brindo este espacio para poder tener mayores herramientas, para poder mejorar o ayudarme en ciertas cuestiones, ¿no? Sí, más que agradecidos con que nos estés acompañando. Y me quedaba una pregunta más, que si te parece la podemos dejar para otro momento, pero te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y por sobre todo que te hayas tomado este tiempo, que no ha sido poco, por supuesto, para nosotros en este espacio de este micro que tratamos nosotros de brindarle a la ciudadanía en general. Gracias a vos, gracias por invitarme.
Muchísimas gracias. Gracias a todos del otro lado. Espero que puedan compartir también esta nota, que les sirva a otras personas también que así lo necesiten. Y nos vemos en la próxima emisión de Realidades para Reflexionar.